Bueno, Juan, bienvenido. Yo creo que buenos días a todos. Podemos iniciar para no retrasarnos en nuestra agenda y ser muy cumplidos con el horario que tenemos establecido para este webinar del día de hoy. Hola Felipe, buenos días. Perfecto, Hola, muchas Juan. gracias. Claro que sí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este tema tan interesante. Muchas gracias Felipe, no, muchas gracias por la invitación también aquí a todo el equipo de Amezquita, de PKF y obviamente pues con todo el apoyo necesario de Alianta. Súper. Bueno, queremos darles unas recomendaciones iniciales para una mejor experiencia durante este webinar. Y lo que queremos comunicarles es que este seminario está siendo grabado por completo y será publicado en nuestro canal de YouTube de Amezquita una vez sea finalizado. Esta herramienta que es Teams está configurada para que nosotros los moderadores tengamos acceso al micrófono abierto y pues ustedes como asistentes pueden realizar las preguntas a través del chat de la herramienta. Estas las estaremos respondiendo al finalizar la sesión en un espacio que hemos designado para esto. Y al finalizar también les compartiremos un formulario para que nos puedan dejar su retroalimentación de cómo les pareció el webinar. Entonces, Juan, sin más preámbulo, por favor, podemos arrancar. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias a usted y bueno, un gusto tenerlos a todos. Ahorita hasta hace un momento estaba revisando quienes nos acompañan. Les agradezco a muchos que conozco y espero que obviamente pues les guste también a los que no conozco, pero pues que les parezca interesante la charla y la idea es que sea un poco dinámica. Yo creo que los que me conocen también saben que siempre trato de que las cosas sean muy dinámicas y muy móviles, entonces si tienen dudas, preguntas, si quieren ir haciendo pues alguna pregunta, valioso. Cualquier cosa, pues Felipe nos puede ir ayudando a través de esas preguntas y la idea es que ir haciendo un proceso de conversatorio bastante agradable y dinámico. Bueno, para hoy tenemos las explicaciones de realmente algo que yo creo que no es nuevo para nadie ya en este momento, luego de haber transcurrido más de 2 años de haberse declarado la emergencia sanitaria en Colombia a raíz de la pandemia. Y obvio, pues hay unos puntos que se vinieron desarrollando, algunos que cogieron más fuerza y otros que de pronto están en su vida cogiendo bastante fuerza también. Queremos tocar en este momento solamente las 4 modalidades de trabajo a distancia que existen legalmente en Colombia, que están debidamente contempladas para poder prestar los servicios. Y en ese orden de ideas, pues la idea lo que nosotros buscamos es que todos tengan una idea clara de cómo funciona cada una, reiterando que inclusive en este momento hay 2 de las 4 bastante reglamentadas y el teletrabajo, que era la modalidad que existía ya hace más de 14 años, pues va a tener un gran cambio en los próximos meses. Se los estaremos mencionando en un momento. En ese orden de ideas, este es el temario que tenemos planteado para ustedes. Espero que, bueno, al final sea de su agrado. Entonces, tenemos que el teletrabajo es la principal, quizás para mí, la principal modalidad de trabajo a distancia. Está reglamentada y creada desde el año 2008. Por eso les digo que no es algo nuevo para muchos de ustedes, porque ustedes ya lo habrán escuchado, y sobre todo porque es una modalidad de prestación del servicio que ya se venía usando. Puede que no con tanto ahínco como hoy en día pues se está pidiendo, pero ya algunas empresas lo tenían y algunas personas lo venían implementando. Básicamente, ¿qué significa el teletrabajo? El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios regido por un contrato de trabajo en donde la principal herramienta que se utiliza para la prestación de ese servicio son las herramientas
tecnológicas y pues de las nuevas tecnologías. Esto es lo importante, o sea, es una forma de prestar un servicio muy similar, vamos a ver, en cuanto a su desarrollo, muy similar a las otras diferentes modalidades que existen, pero es para prestar los servicios rigiéndose por un contrato de trabajo, utilizando las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información. Ahora, ¿qué me importa a mí que todos tengamos claros? Y vamos a ir desarrollando poco a poco las diferencias entre unas y otras. Y es que en el teletrabajo se crearon tres clasificaciones de teletrabajadores. Unos son los autónomos, otros son los móviles y otros son los suplementarios. Todos son completamente diferentes. ¿Y en qué se diferencian? O sea, en cuanto a las características y el desarrollo, pues son las mismas. Pero tienen una importantísima diferenciación. Y esto es clave al momento de determinar cuál modalidad voy a escoger. Y es que el autónomo lo que utiliza es un lugar de trabajo determinado. Ese lugar de trabajo determinado será su propio domicilio o un lugar que se haya escogido. Hoy en día tenemos muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, los WeWork, cualquier tipo de coworking. Hay diferentes empresas de coworking en este momento en Colombia. Digamos, la más conocida es WeWork porque es una empresa mundialmente ya reconocida, es uno de los principales emprendimientos que nacieron hace unos pocos años, que se volvió un unicornio de las economías de aplicaciones móviles, empezó a través de eso, y hoy en día es un elemento o una empresa del sector inmobiliario bastante grande, y lo que se busca es que en el teletrabajador autónomo se defina o es su propio domicilio o es un lugar de trabajo especificado, pero es ese. Y lo que importa acá es que en el teletrabajo autónomo pocas veces va a las oficinas del empleador. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces el teletrabajo móvil o los teletrabajadores móviles. Los teletrabajadores móviles son aquellos que tienen una característica esencial, no tienen un lugar determinado, se pueden estar movilizando por diferentes lugares de trabajo. Un día pueden estar en Bogotá, otros días pueden estar en Cartagena, otros días pueden estar en cualquier lado, en cualquier lugar. Lo que importa en estos casos es que primero se desarrolle un servicio totalmente a través de dispositivos móviles y que en caso de requerirlo, pues recurra a la empresa o a las instalaciones del empleador. Pero los móviles, como su nombre lo indica, es que se están desplazando de un lugar a otro y desde cualquier lado pueden prestar su servicio, lo que significa que no van a tener un lugar determinado. Esto que les estoy diciendo es súper importante. ¿Y por qué lo es? Porque esto es el elemento diferencial entre el autónomo y el suplementario para cubrir determinados costos y sobre todo que el trabajador se exima de la responsabilidad de prestar o no el servicio dependiendo de la clasificación que utilice. Y el suplementario quizás es el que hoy en día más se puede evidenciar y es el teletrabajador. El teletrabajador suplementario es aquel que presta los servicios unos días en un lugar de trabajo determinado, que puede ser su casa, su oficina, en una oficina alterna, y de todas formas va 2 o 3 días a la oficina, a la sede, a la instalación propia del empleador. ¿Esto qué significa? Más o menos lo que hemos venido manejando ya hace un año, la alternancia. Unos días en su casa, unos días en otro lugar determinado, ojo con lo que les digo determinado, y otros en las instalaciones de la empresa. Aquí la diferencia es que está determinado un lugar de trabajo, pero mínimo, mínimo, ojo con esto, mínimo debe estar prestando sus servicios 2 o 3 veces por semana de manera remota. ¿Esto por qué se los digo? Porque me han preguntado ya varias veces, bueno, ¿y qué pasa entonces si yo hago una alternancia de solamente un día? Un día en la casa y el resto de los 4 días en la oficina. Ahí se podría uno considerar que no es un teletrabajador suplementario, toda vez que no presta los servicios 2 o 3 días, porque esos son los de tiempo que determinó la ley,
2 o 3 días a la semana desde la casa o desde la oficina. eh, y ese día, eso puede manejarse con una política de compensación de bienestar social, de lo que hoy en día muchas personas hablan del salario emocional. En ese orden de ideas, eso es lo que propiamente se puede hablar como el home office, casi. Oiga, de pronto yo le doy la posibilidad que usted vaya un día y preste su servicio desde su casa, pero el suplementario requiere que sean 2 o 3 días a la semana. Dichas estas características, ¿qué Juan, yo ahí le ocurre? tengo dos, Claro, dos Felipe. preguntas importantes que me gustaría que nos ayudara a aclarar. Yo como empleador puedo disponer que al interior, pues en la organización de cómo organizo las modalidades de trabajo, de prestación de servicio, puedo tener las tres modalidades en la misma empresa, es decir, puedo organizar para que un grupo de trabajadores sean autónomos, otros móviles y otros suplementarios, esa una. Y la dos, si yo como trabajador o en cabeza mía como empleado puedo tener dos características a la vez, es decir, puedo ser móvil y suplementario o suplementario autónomo. Ok. Cómo es ese manejo? Felipe, muy buenas preguntas. La primera, yo puedo tener dentro de mi organización la distribución como yo quiera, de si puedo tener un grupo que sean teletrabajadores autónomos, otros móviles, otros suplementarios. Esto dependerá única y exclusivamente del acuerdo que yo haga directamente con cada trabajador. Entonces yo no puedo decir, mire, todo mi grupo de ventas es teletrabajador móvil. No, eso dependerá es del acuerdo que yo haga individualmente con cada trabajador. En ese orden de ideas puedo tener todas las tres modalidades en mi organización. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando esté pactado y esté reglamentado entre las partes, claramente. Ahora, que yo pueda, cuanto a la segunda pregunta, que yo pueda tener las dos o más características de teletrabajo, la respuesta es no. En mi criterio, solamente si usted se puede encasillar si es autónomo, es móvil o suplementario. ¿Por qué razón? Porque aquí depende en cada una, digamos, de las tres, de esas tres clasificaciones se diferencia, es en lo que tiene que ver con el lugar de prestación de servicio. El autónomo, repito, tiene un lugar determinado y muy pocas veces va a la oficina. Los móviles no tienen un lugar determinado, se pueden estar desplazando por donde ellos quieran y se están conectados todo el tiempo y trabajando a través de dispositivos móviles. Y el suplementario requiere necesariamente de estar en un lugar determinado y yendo de forma constante, pues porque debe ir mínimo 2 veces a las instalaciones del empleador. En ese orden de ideas no puedo tener diferentes clasificaciones. No puedo tener en un mismo trabajador diferentes clasificaciones, porque no se cumpliría. Perfecto. ¿Vale? Listo, muchas gracias. Entonces les estaba comentando, ya que el teletrabajo requiere de una decisión acordada entre las partes. No es que yo, empleador, le imponga. Y en este caso se los quiero contar una cosa. Y es que hay muchas empresas, y conozco sobre todo una empresa bastante grande en Colombia, una empresa del sector salud que a raíz de la pandemia dijo, mire, yo sabe que me di cuenta que no necesito unas instalaciones tan grandes y realizó una implementación de teletrabajo casi con el 80% de sus colaboradores. Hicieron una organización, para algunos hicieron trabajo móvil, para otros suplementario, para otros autónomos, y definieron que sus trabajadores presenciales irían a realizar su prestación de servicio a través del teletrabajo. Realizaron también todo el proceso de habilitación de las instalaciones individualmente hablando, entonces pues se deben realizar, cumplir unos requisitos que ya los vamos a ver, pero se hizo de esta manera. Aquí, ¿qué es lo que me importa? Y es que cuando el teletrabajador inicia su modalidad de trabajo de esta manera, es decir, yo soy contratado desde el inicio como teletrabajador, no tengo mi derecho, el trabajador no tiene el derecho a reversar esa decisión, a diferencia de cuando el trabajador estaba siendo presencial y pasa a ser teletrabajador. En ese caso, el trabajador guarda el derecho a reversar en cualquier momento de la modalidad de teletrabajo a presencial. Por el contrario, el empleador en todo momento goza de esa posibilidad de reversar esa decisión. Hay algunos abogados y otros conferencistas que consideran que eso puede ser un desmejoramiento de las condiciones laborales. Cuando el
teletrabajador, por ejemplo, inicia siendo teletrabajador y el empleador dice, venga, yo lo necesito aquí en las instalaciones, o el teletrabajador inició presencial, acordaron teletrabajo y lo reversa el empleador. Yo considero que eso no llegaría a ser una desmejoramiento en las condiciones laborales. Eh, También todo va de la mano de cómo lo hayan pactado, cómo haya quedado acordado en el documento que hayan fijado las condiciones. Pero en mi concepto, no sé, el empleador guarda en todo momento su posibilidad de reversar. Es lo mismo que pasa cuando hoy en día tengo un trabajador presencial y yo le digo, señor, se va a trabajar a otro lugar, pues esas son las facultades que tiene el empleador de variar las condiciones laborales de trabajo sin que se entienda un desmejoramiento en las condiciones. En ese orden de ideas, para mí, el empleador tiene en todo momento la posibilidad de reversar la decisión, el trabajador solamente lo tiene cuando estaba de presencial, pasa a teletrabajo. Pero cuando el teletrabajador inicia siendo teletrabajador, nunca tiene la posibilidad de cambiar las condiciones y decir, venga, yo le digo a mi empleador, quiero volver a las instalaciones o quiero ir a las instalaciones. No lo puedo acordar de esa forma que sea presencial. Bueno. Esto es súper importante y es que en principio la ley 1221-2008 había contemplado que a los teletrabajadores no les iba a ser aplicado lo relacionado con la jornada máxima legal, en principio. Sin embargo, este año esto quedó eliminado y la Corte Constitucional dijo, oiga, esa decisión, esa norma, esto es abiertamente inconstitucional, por lo tanto, a cualquier tipo de teletrabajador le es aplicado la jornada máxima legal, debe cumplirse y obviamente pues no deben reconocerse los recargos por horas extras, por horas de trabajo nocturno, por recargos por dominicales, por festivos. Y pues que no puede tener una carga excesiva. Recordemos que toda esta reglamentación de trabajo a distancia, aun cuando en el 2008 no se hablaba, pero hoy en día sí se tiene, pues debe haber una política de desconexión laboral. El empleador no puede sobrepasar ciertos límites. Esto ya es aplicable de manera transversal a cualquier tipo de prestación, modalidad de prestación de servicio. Bueno, obviamente, pues al teletrabajador de ninguna manera se le puede pagar un salario inferior al que se le paga a los trabajadores que inclusive están presenciales o que no están presenciales, ni tampoco a los mismos que están en lugares similares a los de uno. Recordemos que hay un principio general del derecho laboral que dice que a trabajo de igual valor, salario de igual valor. En ese orden de ideas, yo no puedo decir que al teletrabajador le pago menos por estar en la casa que al trabajador presencial que tengo yendo todos los días a las oficinas y desarrollan la misma labor, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues no tiene ningún sentido, ni mucho menos acordar una remuneración diferente porque, pues, vuelvo y les repito, existe el principio general de derecho laboral que es hay trabajo de igual valor, salario de igual valor. ¿Qué significa trabajo de igual valor, salario de igual valor? Básicamente significa que si yo demuestro que hago lo mismo y con las mismas condiciones, desarrollo las mismas funciones, sin importar que uno tenga de pronto más estudios o que no, sino que no hay un criterio de diferenciación entre un trabajador y otro, pues no puedo reconocer pagos de forma diferente. Bueno, súper importante. Juan, Sí, claro, Fernando. acá tengo una pregunta y no sé si lo vamos a ver en esta diapositiva, pero en el teletrabajo, ¿cómo funciona el reconocimiento del auxilio de transporte? Depende también de la modalidad que escoja pues voluntariamente cada parte, es decir, trabajador y empleador, o todas las personas que devengan hasta los dos salarios mínimos tienen derecho a ese subsidio. Porque como sabíamos también durante la emergencia sanitaria en la pandemia, con la expedición de ese decreto que tenía que cambiar el auxilio por la no movilidad de los trabajadores en las cuarentenas hacia los auxilios de conectividad, ¿eso cómo está adaptado en este mundo del teletrabajo? Muy importante pregunta, Felipe, por lo siguiente. Actualmente, quizás no tenemos ninguna claridad o ninguna definición legal, básicamente. ¿Qué se puede decir? Y es, oiga, el auxilio de transporte yo solamente lo reconozco al trabajador por estar desplazándose. Bueno, estar desplazándose desde
su lugar de domicilio hacia las instalaciones del empleador o hacia otros lugares de trabajo y desde ese lugar, desde las instalaciones hasta su casa. Esto es de manera muy clara. Ahora, todo dependerá de clasificación. En mi criterio, el teletrabajador autónomo y el móvil, al no estar desplazándose de su domicilio a las instalaciones del empleador, no tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Y por qué no tiene derecho al auxilio de transporte? Porque no lo causa, Felipe, ¿sí? Porque no tiene que estar desplazándose. Y el auxilio de transporte legal de transporte única y exclusivamente se reconoce por la decisión de estar desplazándose y obviamente por devengar hasta 2 salarios mínimos. En cuanto al teletrabajador suplementario, claramente, como les había explicado, que se va a desplazar desde 2 o 3 días a la semana, desde su casa hasta las instalaciones del empleador. Es decir, esa alternancia, en mi criterio, genera que el teletrabajador, si devenga un salario inferior a 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Y por qué lo tiene? Porque estará demostrado que se va a estar desplazando por órdenes del empleador de un lugar a otro. Ahora bien, aquí hay un tema súper importante y es que me adelanto a algo. Actualmente, y bueno, cuando les digo actualmente fue que este lunes se dio a conocer una decisión del Ministerio de Trabajo en la modificación de la reglamentación del teletrabajo y establece para ciertas personas determinadas, exactamente para los que devengan menos de 2 salarios mínimos, que deben recibir un auxilio de conectividad que se asemejará al auxilio legal de transporte. Es decir, algo que hoy en día no tenemos es que, y pues aquí los iba a mencionar, el empleador no tiene la obligación de pagar un auxilio con un valor determinado en el teletrabajo. Sin embargo, en unos próximos meses, quizás yo creo que hacia julio estará profiriéndose la decisión, y es que los trabajadores o los teletrabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos van a estar recibiendo un auxilio legal de conectividad que no podrá ser inferior que no podrá ser inferior al auxilio legal de transporte, ¿sí? Ahí lo estamos tratando de equiparar. Pero actualmente en el teletrabajo no tenemos un determinado valor, simplemente en esto les iba a comentar que el empleador, como tiene las obligaciones de garantizar el mantenimiento de los equipos y las conexiones sobre todo, tiene obligación también de asumir no tanto el valor de la energía total y los desplazamientos ordenados por él, sino pues debe suministrar las herramientas y los recursos para que el teletrabajador pueda desarrollar sus servicios. En este orden de ideas, ¿esto qué significa? Que las partes pueden acordar un valor. Actualmente pueden acordar un valor que no necesariamente tiene que ser mínimo el auxilio legal de transporte. Puede ser un valor inferior. Podrían, por ejemplo, el auxilio legal de transporte en este momento está en 117.000 pesos. Perfectamente podría acordarse un auxilio inferior y no habría ningún problema porque es un auxilio, es decir, es una ayuda para contribuir al pago de los valores de la energía, del internet, de todas las circunstancias que requieren de conectividad. No obstante, como les digo, en los próximos meses va a haber un cambio normativo en donde se impone un valor mínimo y ese valor mínimo significa que no puede ser mínimo o menos del auxilio legal de transporte. Ahora Juan, bien, una sí. pregunta. Nos hacen en el chat una pregunta de cuál es la reglamentación a la cual está haciendo alusión en este momento, de la del lunes o lo que está próximo a venir. El lunes ya hubo un pronunciamiento frente a la parte del auxilio. Entonces, frente al auxilio, el lunes pasado, bueno, no recuerdo ahorita la fecha, pero el lunes de esta semana, se dio a conocer un proyecto de decreto reglamentario expedido por el Ministerio de Trabajo, en donde actualmente está recibiendo todas las comunicaciones, está recibiendo todos los consejos y pues vuelvo y repito, recomendaciones para expedir quizá la mejor norma. Actualmente se pueden presentar las observaciones, si no estoy mal, hasta el 9 de junio se pueden enviar al Ministerio de Trabajo las observaciones que se tengan. Es un proyecto hasta ahora de decreto, es un proyecto, vuelvo y repito, pero pues este ministerio este ministro y el ministerio ha sido bastante dinámico y claramente les puedo decir que muchas empresas han optado por el teletrabajo, por implementación, y como se dieron cuenta que habían vacíos en comparación con, al momento de compararlos con el trabajo en casa y con el trabajo remoto,
que ahorita los vamos a ver, en ese orden de ideas el ministerio está tratando de equipararlos. Es un proyecto, por ahora no es una norma definitiva, vuelvo y les digo, el teletrabajo se rige por la ley 1221 de 2008, en este momento se me olvida el número del decreto que también es de 2008, el decreto reglamentario de la ley 1221, en este momento se me escapa el número, y esto es lo que tenemos es que no es obligatorio pactar un auxilio con un valor determinado, un auxilio de conectividad o un auxilio que permita contribuir para el pago de la energía, de las conexiones, de los desplazamientos, no se tiene en este momento un valor determinado. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, como les comento, dio a conocer que esta norma pues se va a variar y va a establecer que el mínimo auxilio de conectividad y de logística en el teletrabajo deberá corresponder a como mínimo el auxilio legal de transporte. Bueno, lo va a asemejar de esa forma. Si quieren, bueno, ahorita de pronto en el chat les permito y les comparto el borrador del decreto que se tiene. Bueno, entonces les está informando, les está comentando que en esta clasificación, a diferencia del trabajo remoto, del trabajo en casa o del trabajo a domicilio, que lo veremos al final, en el teletrabajo, como es una política pública, se tiene definido que el empleador, cuando la implemente, debe informarle, solamente debe informarle, no necesita autorización de nadie, no necesita el visto bueno de nadie, solamente necesita el acuerdo entre el trabajador y el empleador, no hay nada más, pero sí debe informarle de ese inicio de prestación de servicio al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo tiene diseñado un documento en el que se indica las características de la persona, y se debe reportar y se debe enviar a un correo, a unos correos determinados. Es un formato en Excel, que está en Excel, que dice el nombre del trabajador, la edad, si no estoy mal, el RH, la fecha de nacimiento, la fecha de inicio de labores y las características, pero simplemente se debe informar, actualmente se puede informar por correo electrónico, se envía por correo electrónico diciendo, mire, le envío al ministerio, le informo al Ministerio de Trabajo que he iniciado el programa de teletrabajo con determinadas personas, aquí van. Y el Ministerio de Trabajo responde diciendo, agradece, más, y se los digo porque ya me ha pasado varias veces, el Ministerio responde, agradecemos que haya iniciado esta política, en caso de que tenga alguna duda de su implementación, en su desarrollo, puede comunicarse con determinado funcionario, que es el que se encarga del programa de teletrabajo a nivel del ministerio. Bueno, pero simplemente es informar, no es nada más. Ahora bien, en cuanto también el teletrabajo, pues esto sí, no, yo no creo que sea raro para nadie desde el año 1989 y uno puede irse desde antes, pues existen las obligaciones del empleador de velar por la seguridad y la salud del trabajador. Hoy en día con unas reglamentaciones específicas, todo lo que se llama el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que queramos al respecto. Pero pues los teletrabajadores claramente no son... no se pueden dejar de lado en la inclusión de todos los programas del sistema de gestión y sobre todo el empleador debe valorar y verificar que se cumplan desde el lugar que se preste el servicio con todos los requisitos necesarios para una correcta desempeño de funciones y que no ponga en riesgo ni la salud ni la seguridad del trabajador. Esto es súper importante. Lo que pasa es que esto sí, así como les manifesté en otro momento que hay normas transversales, pues la seguridad y salud en el trabajo del teletrabajador, del trabajador a distancia, cualquier tipo de modalidad de trabajo a distancia, pues es transversal y obviamente no es ajeno esta normatividad. ¿Sí? Aquí en el teletrabajo, pues simplemente también tenemos que tiene a su cargo obviamente todos los pagos a seguridad social, igualmente los pagos de no solamente de seguridad social, sino de protección social. Recordemos que perfectamente podríamos tener un teletrabajador autónomo, móvil, con un ingreso actualmente superior a 10 salarios mínimos, lo que significa que debería estar cotizando al sistema de protección social, es decir, lo que se llaman los parafiscales, a la Caja de Compensación Familiar, al SENA y al ICBF, eso no hay ningún cambio, y obviamente pues también se pueden hacer acuerdos entre las partes en materia de beneficios adicionales, de beneficios extralegales no constitutivos de salario, de beneficios en especie, bueno, no hay ningún cambio, esto puede continuar de la misma manera. Y acá tenemos
una decisión también impositiva por la ley, y es que de las 4 modalidades de trabajo a distancia que tenemos en Colombia, la única que tiene una obligatoriedad de que se haga un capítulo expreso en cuanto a las condiciones y reglamentaciones particulares del trabajo a distancia es el teletrabajo en el Reglamento Interno de Trabajo. En la Ley 1221/2008 se estableció que los reglamentos internos de trabajo debían contemplar todo este tipo de modalidad de prestación de servicio y debían hacerse las inclusiones y modificaciones pertinentes. Esto se los digo porque adicionalmente en el proyecto de modificación de la reglamentación actual que les estaba hablando ahorita que el Ministerio de Trabajo dio a conocer esta semana, establece que en el reglamento interno de trabajo deben existir unas características específicas de cómo realizar el proceso de habilitación del teletrabajo. Esto significa que posiblemente nos toque mover, si esta norma llega a prosperar y a salir a estar vigente, pues tendrán que hacerse unos ajustes en materia del teletrabajo. Yo sé que la gran mayoría de empresas hoy en día ya lo tienen contemplado, porque desde hace 14 años pues se han venido haciendo las inclusiones, pero puede que no se tenga contemplado la forma específica de cómo llevar a cabo el teletrabajo, entonces pues eso lo tendremos que incluir. Si los tienen ya actualmente, maravilloso, no tendrán que hacer ninguna modificación. Si no lo tienen, tendrá que hacerse el ajuste correspondiente, deberá realizarse la actualización pues del reglamento interno de trabajo. Y bueno, pues estamos esperando de todas formas a que esta norma se dé a conocer desde el punto de vista de la vigencia y la obligatoriedad definitiva. A grandes rasgos, todo lo que les he mencionado actualmente es el teletrabajo. Obvio, no puede dejarse de lado lo que corresponde al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las ARL, inclusive en la reglamentación que se viene. Y hoy en día lo que tenemos es que la ARL debe verificar las condiciones de trabajo. Simplemente aquí hoy en día tenemos que las ARL en el teletrabajo deben verificar, deben saber. Deben conocer los riesgos, deben identificarlos y los riesgos y los peligros. Recordemos que son dos conceptos completamente diferentes. Sin embargo, en la reglamentación que se puede llegar a imponer, generan unas obligaciones para los teletrabajadores, para los empleadores y para las ARL. Y una de sus obligaciones de la ARL es que se haga un análisis exhaustivo del puesto de trabajo, del lugar donde se escoja, y se determine cuál va a hacer ese modalidad, si se identifican los riesgos, si el lugar que se está escogiendo es más riesgoso o menos riesgoso, o más peligroso o menos peligroso. Y se me estaba escapando una última característica del teletrabajo que en mi concepto es quizá la más vanguardista y la más novedosa de todas. Y es que las personas cuando escogen la modalidad de teletrabajo, las empresas cuando la escogen, deben tener claro una cosa. Hay una norma expresa que dice que el empleador debe velar y debe garantizar la atención la atención de urgencias que se presenten en el desarrollo del servicio. Es una norma que quedó un poco, lo que a veces los abogados llamamos una norma en blanco. ¿Qué significa que sea una norma en blanco? Que nos toca remitirnos a algo para llenar quizás ese vacío, esa interpretación. Y es que la norma simplemente dice que los empleadores deben velar por la atención de los accidentes y enfermedades laborales que se desarrollen de manera urgente o hasta los de origen común que se formen de manera urgente y que den en el desarrollo del servicio. No que dijo nada más. Ese punto pues se ha llenado y se ha solucionado un poco con la decisión de las empresas de contratar servicios de atención médica ambulatoria y de médico de urgencias, Emermédica, EMI, cualquier sistema de ambulancias de urgencias, de ambulancias bueno, de forma que atiendan urgencias, puede ser utilizado. Esta norma no, al parecer no se va a modificar, se va a mantener, entonces tengan claro todos los que nos están escuchando, y es que si el empleador y el trabajador acuerdan el teletrabajo, debe existir una posibilidad de que se atiendan esas urgencias lo más pronto posible, obviamente, para que cubrir los riesgos y los peligros y sobre todo atender las enfermedades y accidentes de trabajo que se den en el desarrollo del servicio. De esta Juan, manera, sí.
Sí, Felipe. Una pregunta en ese tema, tanto el capítulo de el teletrabajo en el reglamento interno como la notificación que yo tengo que dar a la ARL eventualmente de dónde están mis teletrabajadores. ¿Tengo la obligación de informar los días en los que los trabajadores deben ir a la oficina o no? Muy buen punto. ¿Por qué razón? Porque en el teletrabajador suplementario, actualmente no se tiene claridad, sin embargo, todas las ARL, todas las ARL lo piden y que le determine los días específicos, cosa que es un poco absurda e imposible. Decir que si el teletrabajador a veces no quiso venir el lunes, sino quiso venir el martes, entonces las ARL van a decir que no se cubren los riesgos, es absurdo. Actualmente, ¿qué tenemos? ¿Y qué vamos a tener a futuro? Actualmente tenemos que en cuanto al teletrabajador autónomo y móvil, simplemente el empleador debe informarle a la ARL que va a ser un teletrabajador autónomo y móvil. ¿Eso qué significa? Que va a estar cubriendo los riesgos en el autónomo, en el del lugar de trabajo que haya sido especificado. Recordemos que el teletrabajador autónomo tiene un lugar específico, bien sea su domicilio o bien sea una oficina o otro lugar, pero debe ser específico y el móvil se está desplazando por todos lados. Entonces debo informarle. Pero en el suplementario, como si va a estar yendo y viniendo de forma alterna al domicilio o a las oficinas, aquí hay un punto súper importante y es que las ARL exigen, pero esto es un protocolo de ARL, exigen que se determine los días en que se van a ir. Ahora bien, eso es lo que tenemos en este momento. ¿Qué vamos a tener? Vuelvo y les repito, y yo cuando les digo que vamos a tener es porque hay una altísima, pero altísima probabilidad que ese decreto se firme antes del 7 de agosto, cuando haya cambio de ministro de Trabajo. Es que la norma sí especifica que se deben definir los días exactos. Ahora sí, desde el punto de vista reglamentario, las ARL sí podrán decir, bueno, dígame cuáles días en el teletrabajador suplementario va a ir a la oficina, va a estar en la casa de forma expresa. La norma dice que se identifiquen los días exactos o la cantidad de tiempo, y ahí de pronto es donde puede llegar a quedar el vacío, es el borrador que se tiene hasta el momento, en donde se dice que se debe definir o en los días exactos o la cantidad de tiempo de horas laborables, normalmente la norma utiliza de horas laborables en la semana que va a ir. Entonces uno puede decir, oiga, yo no sé los días exactos en que vaya a ir, pero sí le puedo decir que va a ir 10 horas a la semana y ahí uno podría irse por ese lado. Sin embargo, eso lo digo con beneficio de inventario, toda vez que la norma todavía no está vigente y aplicable. Si llegara a quedar así, les puedo decir que entonces uno podrá decirle a la ARL, mire, no, porque no es su equivalente en tiempo que va a ir de horas de trabajo a la oficina, serán 10 horas, 20 horas a la semana, y bueno, ahí vamos a tener una cobertura. Sin embargo, las ARL estoy seguro que van a seguir exigiendo que diga específicamente los días exactos. Eh, Eso es la primera pregunta. La primera pregunta. Y la otra pregunta, Felipe, era la de la notificación al Ministerio de Trabajo. ¿Me la puede recordar, por favor? Felipe. Juan, perdón, ¿cuál? La notificación al Ministerio de Trabajo, ¿cuál me dijo? No, no, no. Era si tocaba incluirlo dentro del reglamento interno. Ah, ok. Ah, bueno, no hay que incluirlo por ahora. Perfecto, mil gracias. No hay que incluirlo. Listo, esto es a grandes rasgos cómo funciona el teletrabajo. Obviamente, si tienen alguna duda, pues la idea es que nos la vayan haciendo. Muchas gracias. Ahora, tenemos el trabajo en casa. Trabajo en casa es una norma que surge como consecuencia claramente de todas las decisiones que tomaron los empleadores de enviar a su casa a prestar el servicio a los colaboradores como consecuencia de la pandemia. Recordemos que cuando las medidas que se tomaron del aislamiento obligatorio, es decir, nadie podía salirse de su casa, estábamos todo el mundo trabajando desde las casas, los que no tuvieran unos labores operativos y esenciales. Pero pues ahí había un vacío, no pasó, no ocurrió nada. El año pasado, luego de un año ya de pandemia, esto ocurrió como en junio, en julio, agosto del año pasado, se expide la ley 2088-2021 y este año se expide la reglamentación correspondiente, el decreto 649-2022. Tengo que ser muy honesto con ustedes. Yo tengo todos los reparos posibles sobre esta norma. Digamos que es una norma que ha debido tener es más bien una transitoriedad,
no creo que sea una norma que esté llamada a perdurar en el tiempo o a ser útil más bien en el tiempo. Es una norma que pues tiene todos los reproches del mundo porque su principal reproche es la temporalidad, que ya lo vamos a ver. Yo creo que para ustedes no es nuevo, algunos que me hayan escuchado en otras oportunidades, y es que el trabajo en casa se determinó que es para desempeñar de forma transitoria las funciones desde la casa. Ojo, ahí sí, trabajar desde la casa, entonces su lugar de trabajo pues será la casa, se preste un servicio de forma transitoria como consecuencia de unas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impiden al trabajador ir hasta las instalaciones del empleador y obviamente prestar sus servicios a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué ocurrió este año? Este año cuando se expidió hace un par de meses el decreto 649/2022 con el que se reglamentó el trabajo en casa, se definió qué se entiende por circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, diciendo que son aquellas circunstancias o situaciones extraordinarias y no habituales que se estima son superables en el tiempo, atribuibles a hechos externos, extralaborales o propios de la órbita del trabajador o del empleador que permitan que el trabajador pueda cumplir con la labor contratada en un sitio diferente al lugar habitual de trabajo. ¿Qué significa toda esta definición? Básicamente es que pues se quedaron pegados de lo que ocurrió con la pandemia y pues me imagino que cuando lo estuvieron pensando asimilan esto un poco también, perfecto, si hay un terremoto y se caen las oficinas, hay un incendio, se destruyen las oficinas o la empresa o la fábrica, o hay unos lugares cerca de que se inundan y pues quedan imposibilitados a prestar el servicio. Esto que es lo que se conoce en Colombia, pues desde el año desde la expedición del Código Civil del año 1887, pues tenemos que se define como fuerza mayor, que son circunstancias imprevisibles e irresistibles en donde pues me impiden a mí prestar un servicio o cumplir con mis obligaciones específicamente, por eso es una causal eximente de responsabilidad. Pues dicho esto, simplemente lo que hizo el decreto 649 fue acomodar con sus palabras que es una fuerza mayor que impida prestarle el servicio por parte del trabajador al empleador desde las instalaciones donde normalmente lo utiliza y las brinda y de forma temporal y transitoria. La ley de trabajo en casa determinó que esa temporalidad es de 3 meses prorrogables por otros 3 meses. Es decir, en principio se cree que la temporalidad en Colombia puede durar unos 6 meses como máximo. No obstante, la misma norma dice que si finalizados esos 6 meses no se encuentra superado el hecho que dio lugar a la prestación del servicio de trabajo en casa, pues se extenderá más allá de los 6 meses hasta el tiempo que dure que dure la emergencia, que dure la circunstancia excepcional. Ejemplo más razonable del momento, pues la pandemia. Al principio, si nos devolvemos en marzo de 2020, cuando se decreta el primer aislamiento obligatorio, pues superamos los 6 meses de forma extraordinaria, superamos los 6 meses porque no se podían hacer reuniones, no se podían permanecer en un lugar cerrado determinado número de personas, es decir, controlar los aforos y así sucesivamente. Se necesitaron permisos de habilitación de la alcaldía, del ministerio, bueno, de todo este tipo de entes gubernamentales y en ese orden de ideas pues se superaron los 6 meses. Por lo tanto, lo que se dijo en la norma es que si llegado a los 6 meses encuentro que no se han superado las condiciones excepcionales, puedo continuar así, trabajando en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones hasta el tanto se finalice esa circunstancia excepcional. Hoy en día, la gran cantidad de empresas sigue trabajando desde la casa bajo esta reglamentación de trabajo en casa porque la emergencia sanitaria está vigente, la cual finaliza ahorita el 30 de junio, que fue prorrogada desde el 30 de abril, o bueno, el 1 de mayo hasta el 30 de junio, como consecuencia de la expedición de la resolución 666 de 2022 del Ministerio de Salud. Pero todo esto surge entonces
que finalizada la emergencia sanitaria, ¿qué va a pasar? En mi concepto ya no podremos utilizar mucho el trabajo en casa, pero ya lo miremos ahorita para las conclusiones. Tenemos entonces que los elementos de trabajo en casa, pues obviamente que el empleador en todo momento, y esto es igualmente es una circunstancia, una definición transversal para cualquier tipo de modalidad de trabajo a distancia, y es que el empleador en todo momento mantiene su facultad subordinante. Por el hecho de no estar presencial el trabajador, en ningún momento el empleador pierde su facultad subordinante, lo que significa que el empleador puede estar vigilando si el trabajador está haciendo sus funciones, si está iniciando sus labores oportunamente, cuando lo requiere, si le requiere información, ¿cómo se llama eso? Unos informes, bueno, todo eso se mantiene. En ningún caso esto se ha suprimido ni se ha condicionado a algo. Siempre se ha mantenido. El empleador puede realizar procesos de descargos. Recordemos que las facultades disciplinarias y subordinantes en ninguna forma tampoco pueden considerarse como conductas constitutivas de acoso laboral. Es decir, el empleador continúa siendo el empleador. Eh, es importante que el empleador determine pues, cuáles serán los instrumentos para medir esas condiciones y ese cumplimiento de requisitos. Eso es pues es interesante para definir sobre todo los procedimientos disciplinarios y pues se deben conocer se debe hacer un seguimiento a esos objetivos y actividades. Pero pues los criterios deben estar previamente concertados, es decir, el empleador debe dar una orden y especificar qué se debe cumplir y qué no se debe hacer. ¿Qué ocurre? Con la reglamentación, con el decreto 649 de 2022, se estableció lo siguiente. Primero, que el trabajo en casa requiere de una habilitación. Y segundo, que puede existir también una alternancia. Entonces, veamos punto a punto. El primero, el de la alternancia. Como la reglamentación se expide ahorita en 2022, luego de haberse transcurrido ya más de 2 años del inicio de la pandemia, pues se dieron cuenta que en algunos momentos puede haber alternancia. Era el caso que les estaba comentando de cuando se controlaban los aforos el año pasado, y entonces unos trabajadores iban un día, otros iban otro día, y así sucesivamente. Lo que se determinó que las partes, y específicamente en el momento de la habilitación del trabajo en casa, el empleador puede determinar que esta forma de prestación de servicios se preste con la alternancia, lo que significa que unos días a la semana será de forma presencial y otros días desde la casa, ¿sí? Un tema súper importante, y es que si me lo preguntan, esto es un tema que se extralimita del Ministerio de Trabajo al implementarlo en un decreto reglamentario, toda vez que la ley no lo contempla. La ley no contempla de forma tal que pueda existir una alternancia. Esperemos a ver si en algún momento esa norma se elimina del ordenamiento jurídico. Mientras que no se elimine, podrá ser utilizada, y es que el empleador puede determinar, mire, yo quiero que se trabaje en casa, lo que la gente quiere migrar al home office de cierta forma, y es presten unos días en la casa, otros días en las instalaciones de forma presencial. Obvio, todo va de la mano, que se puede hacer. Recordemos que si pues hubo un terremoto y se destruyeron, pues esto sería inviable hacerlo. Si hubo un incendio y se cayó también y todo se quemó, pues eso es inviable. Pero, por ejemplo, en el tema de las pandemias, el tema de una generación, de una decisión por temas de salud pública, pues sí se puede prestar el servicio a través de una modalidad de alternancia, en donde la norma especificó que no hay un lugar a una remuneración adicional. No obstante, aun cuando no exista esa remuneración adicional, en estos casos, recordemos que pues obviamente de cubrirse para las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos, su auxilio legal de transporte, lo que significará que parte de ese auxilio legal, de auxilio que se pague de conectividad, porque las personas que trabajan en casa tienen derecho al auxilio de conectividad de forma obligatoria, los que vengan menos de 2 salarios mínimos, entonces tendrán derecho también, una parte cubrirá la alternancia y otra parte cubrirá la conectividad, ¿sí? ¿Qué ocurre? El trabajo en casa requiere una habilitación, es decir, bien sea o por decisión del empleador o por solicitud del trabajador, como lo vamos a ver ahorita, se le
el trabajador solicita al empleador o el empleador le impone al trabajador que se va a prestar el servicio desde la casa, se debe existir un término de habilitación. Ese término de habilitación al cual nos referimos es al de los 3 meses prorrogables por otros 3 meses, primero, o segundo, mientras que duren esas circunstancias excepcionales u ocasionales que den lugar al trabajo en casa. Una vez finaliza este término de habilitación, es obligatorio que se debe iniciar la actividad de forma presencial. Si no hay actividad presencial, si no se inicia la actividad presencial, qué pena, el trabajador estaría incurriendo en unas faltas graves a las obligaciones contractuales y legales y reglamentarias. Ese término de duración de la habilitación, como se los expliqué, de 3 meses prorrogables por otros meses, por otros 3 meses. Importantísimo que el empleador no pierde sus facultades, no solamente las disciplinarias, sino de poder terminar unilateralmente esa decisión. Es decir, si acordamos que iba a trabajar 3 meses o lo hemos prorrogado por otros 3 meses y en el interregno se superan las circunstancias excepcionales ocasionales, pues el empleador puede decir, venga un momentico, regresan todos y todos deben regresar, ¿sí? Y es obligatorio para el trabajador aceptarlo. ¿Qué me ha pasado? No sé si alguno de los que nos está escuchando, pues le está pasando esto en ese momento, que los empleadores actualmente, los que tenían implementado el trabajo en casa, están diciendo, venga, regresen. Y hay algunos trabajadores que dicen, no, mire, no, uy, no, yo no regreso, yo no, no, yo estoy desde La Vega, me vine a vivir a La Vega, me vine a vivir a Napoima, estoy muy feliz, yo no quiero volver a Bogotá, o no, eso me está, no, no, nada que decir. Pues lo siento mucho para los trabajadores. Lo siento mucho, pero si el empleador da la instrucción de que se regresa, se regresen. Obvio, las condiciones es que siempre y cuando hayan desaparecido esas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Por eso les digo, si vencido el término de duración pactado, han desaparecido, el empleador puede obligar a que regresen. El tema acá que ocurre es que me pueden decir, oiga, la emergencia sanitaria ahorita no ha finalizado. ¿Qué pasa? ¿Puedo obligar o no puedo obligar? La respuesta en mi concepto es que sí. ¿Y por qué pueden ordenar el regreso de los trabajadores actualmente, aun cuando la emergencia sanitaria está vigente? Por una sencillísima razón. Actualmente, desde el 15 de marzo, si no estoy mal, 15 de abril, o 1 de abril, recordemos que ya no existen las obligaciones de cumplir un aforo, no existen las obligaciones de cumplir, la obligación de cumplir un tema de vacunación, no existen ya inclusive el uso de tapabocas, la obligación del uso de tapabocas en espacios cerrados. Es decir, las circunstancias de salud pública, en mi criterio, ya están superadas, aun cuando la emergencia sanitaria continúe vigente. Bueno. Por lo tanto, en este momento, hoy 26 de mayo, perfectamente las empresas, los empleadores podrían decirle a los colaboradores, regrésenos todos a partir del 1 de junio, aun cuando la emergencia sanitaria no haya finalizado. La emergencia sanitaria lo que nos permite es seguir utilizando la modalidad de trabajo en casa. La jornada laboral, claramente la Juan, jornada laboral, sí, Felipe. hay una pregunta que nos están haciendo por el chat y es, si la empresa decide continuar con los trabajadores en casa 2 o 3 días por semana sin cambiar el contrato laboral porque puede estar aportando a la movilidad y disminuyendo el impacto ambiental, de manera automática el contrato se convierte en teletrabajo. Miren, aquí les quiero contar una cosa, les explico. En caso, o sea, para mí, luego de pasar al 1 de julio, finalizada la emergencia sanitaria, no podremos tener utilizando el trabajo en casa. Eso sí se los digo desde ya. Una de las conclusiones de la charla de hoy es eso. Es que a partir del 1 de julio, siempre y cuando no se prorrogue la emergencia sanitaria, lo cual es extremadamente probable ya en este momento que ocurra, que no se vaya a extender la emergencia sanitaria después del 30 de junio. Es decir, a partir del 1 de julio, finalizar la emergencia sanitaria, los empleadores que están utilizando el concepto de trabajo en casa como consecuencia de la pandemia no podrán utilizarlo porque no hay circunstancia excepcional, ocasional o especial que dé origen a esto. Es este punto. Y es que no existen las circunstancias ocasionales y excepcionales, por lo que ya no está el trabajador impedido a prestar sus funciones desde su lugar de trabajo y debe reintegrarse.
Ahora bien, si el empleador lo que decide es que se continúe prestando el servicio de esa forma, con una alternancia, pues ya no podrá hacer uso del trabajo en casa, deberá hacer uso entonces del teletrabajo suplementario. ¿Por qué razón? Porque es la modalidad que se deberá escoger, que puede ser permanente hacia futuro. El trabajo en casa va a finalizar ahorita el 30 de junio, muy seguramente desde el concepto de la pandemia. Puede que me digan, ay, no, pero es que mire que ahorita, no sé, se incendió un edificio. Hace poco, no recuerdo en qué empresa, una de trasteos, pues se le incendió el edificio y pues se quemó. Obviamente ellos podrán hacer uso nuevamente del trabajo en casa. Lo mismo con cualquier tipo de inundación, de un terremoto y se caigan las instalaciones. Pero por la pandemia no pueden utilizar ya el concepto de trabajo en casa, esa modalidad, por lo tanto deberán migrar entonces al teletrabajo suplementario si es con alternancia unos días sí, unos días no, o el teletrabajo autónomo, o el teletrabajo móvil, o como veremos a continuación, el trabajo remoto, pero pues eso tiene unas características y condiciones diferentes. Bueno. La jornada laboral, y la jornada laboral pues debe ser cumplida, obviamente como cualquier trabajador, tienen derecho a la jornada máxima legal, no hay ningún problema. Y pues un tema súper importante en el tema del trabajo en casa es que tienen derecho al auxilio de conectividad. El auxilio de conectividad es obligatorio, es legal, debe reconocerse y debe pagarse a todos aquellos trabajadores que devenguen una suma de dinero inferior a 2 salarios mínimos, una remuneración salarial de ese estilo. Las herramientas, el empleador es el que debe proveer de herramientas al trabajador. El trabajador debe gozar de todas las herramientas necesarias para que puedan brindarse los servicios haciendo uso de las tecnologías y la nueva información. Esto es súper importante que lo tengan claro. Y obviamente garantizar este tema de los equipos y las conexiones y los programas. Esto se hace a través del auxilio de conectividad para el tema de energía, de internet, de comunicaciones y obviamente si necesita algún tipo de plataforma o algo especial de cada empresa, pues esto sí lo deberá garantizar el empleador a través de, pues de sus propios servicios. ¿Sí? Hay un tema súper importante y es que el decreto 649 que el reglamento estableció esto, lo que se corresponde a que yo puedo acordar, como la ley dice, mire, el trabajador y el empleador pueden acordar que el uso de las herramientas pueden ser las del trabajador. Y no decía nada más, reglamentese eso. La reglamentación que salió es que pueden acordar, por ejemplo, yo puedo acordar con mi trabajador, oiga, ¿sabe qué? Yo me voy a poner a comprar un computador, o no me voy poner a comprar una impresora, ese tipo de cosas. Use las suyas y yo le doy una compensación económica como consecuencia de ese uso, ¿sí? Entonces las partes pueden acordar, esto es nuevo, no de la ley, sino de la reglamentación, y es que el empleador y el trabajador pueden acordar que por el uso de las herramientas de trabajo que sean de propiedad del trabajador, o sea, son propiedad del trabajador, pueden acordar que se pague una suma de dinero como consecuencia de eso. Es una compensación económica como consecuencia de ese uso. Esto es novedoso, me parece que es interesante y eso sí es un poco más coherente. ¿Sí? Habilitación, como se los expliqué, la habilitación requiere que sea acordada por escrito. Cuando les digo por escrito, no necesariamente tiene que ser en un papel, sentándonos a reglamentarlo, por eso la norma dice que puede ser por escrito físico o digital, entonces podemos acordar la habilitación de trabajo en casa a través de correos electrónicos, de documentos con firmas electrónicas actualmente, no hay ningún problema, pero si la habilitación cuando proviene del trabajador, la solicitud debe ser de manera clara y coherente. Eh, y obviamente cuando el trabajador me lo solicita, pues no da derecho a la obligatoriedad, ¿sí? No da derecho a que el trabajador diga, ah, no, yo como se lo solicité y yo considero que estamos en una circunstancia excepcional, ocasional o especial, entonces pues voy a hacer uso de eso. No, recordemos que el único que puede imponer esto es el empleador. El trabajador solamente lo puede solicitar. El empleador es el que puede decir, señores, nos vamos a trabajar en la casa porque
no podemos prestar en este momento el servicio, pero si no lo hace, y si la solicitud proviene del trabajador, aun cuando sea por escrito, pues no da derecho a que sea vinculante para el empleador, ¿sí? El procedimiento para la habilitación cuando se solicita por parte del trabajador, pues el trabajador la envía por escrito, física o digital, y el empleador tiene un término de 5 días para responder por escrito también, de forma positiva o de forma negativa. Y bueno, pues obviamente hay unas circunstancias y unos criterios adicionales para determinar las circunstancias excepcionales, especiales o ocasionales, y es que la labor puede hacer, esto es súper importante, ¿no? Y es que, a ver, les cuento una cosa, no todo el mundo puede trabajar en la casa. Pues imagínense yo contratar a alguien totalmente operativo que me maneje una máquina, que la tengo en determinado lugar, pues no, tiene que ir hasta allá. Otro ejemplo típico, el sector de la construcción, el sector de todo lo que tenga que ver con servicios. Yo sé que ahorita nos acompañan alguien del sector de los hoteles. Pues imagínense yo decirle a una persona a una camarera, pues desde la casa, pues eso es imposible, ¿sí? O sea, no puede prestarse el servicio desde la casa. Un tema de vigilancia. Hay ciertos cargos operativos que no pueden prestar ese servicio. Por lo tanto, si en algún momento algún trabajador de esto solicita esto, pues es una solicitud que se cae de su propio peso y no tiene ningún criterio para determinar la circunstancia excepcional o ocasional, porque no puede prestar su servicio, porque es una labor necesariamente presencial a través del uso de las tecnologías. Hoy les digo, pues casi ninguna labor, no creo que exista una labor de campo agrícola que pueda permitirlo. Los temas de servicios, o sea, los servicios, imagínense una persona en un hotel que se cargue del mantenimiento y cuidado de las piscinas, y pues desde la casa, es inviable. No sé, que se deben contar con las herramientas requeridas para la habilitación de trabajo en casa, y pues la habilitación del trabajo en casa no puede generar una menor productividad del trabajador. ¿Esto qué significa? Que el trabajo en casa o más bien cualquier modalidad de trabajo de distancia puede utilizarse, bien sea el teletrabajo, el trabajo en casa, el trabajo remoto, el trabajo a domicilio. Bueno, el trabajo a domicilio es el único que podría no incluir esto, de que se pueda prestar en un lugar diferente. Y básicamente es que, pues si son labores operativas, no pueden optar por esto a cambio de las labores administrativas. Obligaciones del empleador en materias del trabajo en casa, pues se le debe comunicar a la ARL. La ARL debe conocer el lugar determinado, esto como consecuencia de la reglamentación que fue establecida en el decreto 649. La ARL debe conocer la habilitación del trabajo en casa, debe conocer la dirección exacta en el lugar donde se va a prestar el servicio y se debe diligenciar el formulario que se ha creado para esto. Algunas ARL no lo han implementado, la gran mayoría de ARLs en este momento les puedo decir que ya lo tienen implementado, tiene un formulario específico de trabajo en casa o de trabajo remoto. Todos los empleadores deben garantizar el procedimiento de derechos de conexión laboral. Recordemos que a inicios de este año, en enero de este año, se profirió una norma, una ley ya, que establece que la desconexión laboral es obligatoria para todo tipo de trabajos, no solamente para los que, y para todo tipo de trabajos y para todas las modalidades de trabajo. La desconexión laboral, en alguna charla que hablamos, les explicaba que es un derecho que se tiene, y es que el empleador no puede estar ordenándole o solicitándole funciones al trabajador cuando el trabajador haya finalizado su jornada de trabajo o esté en algún tipo de periodo de descanso obligatorio, vacaciones, domingos, festivos, ese tipo de cosas. Y es un derecho, y es más, no solamente es un derecho, sino es una circunstancia que ordenó la ley, que los empleadores deben contar con una política de desconexión laboral. En mi criterio, yo a los empresarios que asesoran estos casos he ido estableciendo un procedimiento muy claro y muy bien reglamentado dentro de sus reglamentos internos de trabajo. Me parece que el reglamento interno de trabajo, aun cuando sea más extenso, pues debe tener esto para no tener normas aisladas, simplemente establecer una correcta política de desconexión laboral. No significa que
la política de desconexión laboral deba estar en el reglamento interno de trabajo, sino que yo prefiero tener en un reglamento todo y no estar normas aisladas que se me pierdan después. Pero, pues el empleador debe garantizar la desconexión laboral y el trabajador tiene unas obligaciones y es reportarse en todo momento. Las obligaciones de reportar los accidentes, incidentes, incapacidades y suministrar al empleador con no menos de 5 días de información de cuando cambie de domicilio para que le puedan informar a la ARL y atender pues todas las instrucciones correspondientes. Una última cosa sobre el trabajo en casa, el trabajo en casa es que el decreto reglamentario permitió y estableció la reglamentación sobre el trabajo en casa en el exterior. Un poco absurdo, puso unas obligaciones que ya les voy a decir. Básicamente es que la habilitación de trabajo en casa en el exterior pues se pueda prestar en el extranjero, claramente. Es decir, no lo requiera en casi ningún momento de forma presencial. Se debe contar con la autorización expresa del empleador y el trabajador debe tener registrada una única dirección. Ojo con esto. Debe tener una dirección y una ciudad del país en el extranjero donde se vaya a permanecer. Recordemos que el trabajo en casa es estar en la casa, pero pues puede ser en el exterior y se le debe informar a la ARL, esto en concordancia pues con las obligaciones que les ha explicado acá. La ARL debe conocer exactamente cuál es el lugar de la dirección, con dirección y con ciudad en el país en el extranjero, pero aquí es donde sí tiene una obligación, la norma me parece que se fue de cabeza en ese punto, no tiene ni pies ni cabeza ahí sí, porque la norma establece que con ocasión del trabajo en casa en el exterior, la habilitación que el empleador otorgue debe explicar las acciones necesarias para que el trabajador se encuentre en el exterior, esté afiliado y amparado, no solamente que esté afiliado al sistema de seguridad social. Esto sí, ok, yo lo puedo afiliar, puedo pagar toda la cobertura, no hay ningún problema, pero dice que pueda gozar de sus beneficios, lo cual es totalmente absurdo y se los explico de la siguiente manera. Primero, desde el punto de vista pensional, no hay ningún problema. Desde el punto de vista pensional, no me importa el lugar donde esté prestando el servicio. Yo lo voy a hacer sus cotizaciones y en todo momento el trabajador va a gozar de sus beneficios. Pero en materia de salud, en lo que tiene que ver con el sistema de salud y lo que tiene que ver con el sistema de riesgos laborales, es completamente imposible. ¿Por qué razón? Porque el sistema de salud, pues, solamente tiene cobertura nacional. No, de ninguna manera tiene cobertura internacional. O sea, el sistema de salud, a través de la afiliación a una EPS y toda su red prestadora del servicio, no se va a poder prestar en el exterior. Por lo tanto, el sistema de salud no puede garantizar que se preste en el extranjero. Y segundo, los riesgos laborales. La ARL tiene unas coberturas de máximo 120 días en el exterior. Y si yo acordé con el trabajador un tiempo de 6 meses en el extranjero, pues 3 meses, prorrogarlo por otros meses, pues nos da 180 días. Es decir, a partir del día 121 dejaría de tener la cobertura en materia de riesgos laborales porque las ARL solamente tienen coberturas hasta 120 días con un tema de unos seguros, siempre y cuando se le haya informado a la ARL que el trabajador va a migrar y va a estar desde otro lugar fuera de Colombia. En ese orden de días no podría gozar de sus beneficios durante los 180 días. Vuelvo y les digo, es un poco absurdo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estoy seguro que las ARL en este momento pueden estar protestando o solicitando un reajuste posiblemente en las cotizaciones para tener unos mejores seguros y coberturas internacionales. No lo sé, es posible. Y pues frente a la EPS, sí es completamente absurdo y ridículo que se vaya a pensar que va a tener un beneficio en el exterior. Bueno, Pipe, por ahí tenemos alguna otra pregunta sobre esto. No, yo creo que avancemos y las dejamos para el final. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tenemos aquí simplemente que si desean agendar alguna sesión personalizada con alguno de nosotros, pues simplemente ustedes tienen este código QR que está en pantalla, pueden hacer clic en el link, escanear el código QR o hacer clic en el link del chat e ingresar la información de contacto, pues para que nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes. Bueno. Dejo ahí unos 10 segundos el código QR por si lo quieren escanear, por si quieren tomar algún screenshot, algún pantallazo, pues bienvenido sea. Bueno, entonces tenemos el trabajo remoto. El trabajo remoto en mi concepto es un poco similar
teletrabajo se fue expedido en el 2021 con la ley 2121-2021 y fue reglamentado igualmente este año con el decreto 555-2022. ¿Qué les puedo hablar del trabajo remoto para que ustedes lo sepan? Miren, ¿qué me interesa? Sobre todo porque pues, se nos acorta un poco el tiempo, pero ¿qué me interesa a ustedes que tengan claro del trabajo remoto? Lo primero es que el trabajo remoto permite prestar el servicio a través de las tecnologías de la información, nuevas tecnologías y todo lo que la vinculación contractual se desarrolle a través de estos medios tecnológicos, pero la característica principal de trabajo remoto es, uno, que se pueda prestar de esa modalidad, o sea, trabajos operativos, imposible utilizar el trabajo remoto. Bueno, pero el trabajo remoto nos permite que se preste el servicio desde cualquier parte. Ojo con lo que les voy a decir. El trabajo remoto, su principal característica es que absolutamente todo el desarrollo del trabajo, de las funciones y del servicio se brinde de forma remota. Lo que significa, y la norma aquí también considero que se le fueron un poquito las luces, es que debe ser total la prestación del servicio de forma remota, es decir, no puede haber presencialidad al respecto. Todas las funciones, esto está en el contrato, en el decreto reglamentario, debe incluirse unas minutas de contrato, deben especificarse las funciones, deben especificarse las condiciones físicas del puesto de trabajo, la relación de los elementos de trabajo que se entregan al trabajador, el valor del auxilio. Aquí no se especifica un valor, bueno, en la ley no se especifica un valor fijo determinado, pero con el decreto reglamentario sí se especificó que también debe ser un auxilio, ahora sí, sin importar, Felipe, que sean trabajadores que tengan o no tengan un salario inferior a 2 salarios mínimos. Para cualquier trabajo remoto se le debe reconocer un auxilio de energía, un auxilio que compense los costos de servicio de internet, telefonía, sin importar también lo que debe remunere, que no puede ser, o sea, tiene norma expresa, no puede ser inferior al valor del auxilio legal de transporte. Es decir, para todos los trabajadores remotos tienen derecho a un auxilio económico de conectividad por valor como mínimo del auxilio legal de transporte. Y bueno, se deben especificar dentro de la minuta del contrato las circunstancias excepcionales en las que se podría recurrir al trabajador en los centros de trabajo. Esta modalidad de trabajo estableció lo siguiente, estableció que desde la suscripción del contrato de trabajo como la finalización debe hacerse de forma remota. No puede, es decir, cosa que es absurda, no se puede firmar un contrato de trabajo remoto de forma presencial. Es lo más loco que yo haya visto, porque ha debido permitirse que se firme al menos físicamente, que se conozcan, pero no. La norma establece que se debe firmar a través de algún tipo de las modalidades de firma digital o firma electrónica, y la terminación del contrato también debe darse de forma digital. Las liquidaciones, las entregas de todo, absolutamente todos los paquetes de documentos que se entregan a veces al trabajador al finalizar la relación contractual, debe ser a través también electrónica, debe ser por correo electrónico. Bueno, es un poco absurdo, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. El trabajo remoto se caracteriza entonces porque el 100% del servicio se presta de forma remota, se presta a través de tecnologías de la nuevas tecnologías y de la información. Se debe otorgar un auxilio compensatorio para el pago de todo este tema de servicios públicos, que no puede ser menor al auxilio legal de transporte, como les dije. Existe la obligatoriedad de la política de desconexión laboral. Esto es una norma transversal para cualquier tipo de modalidad de trabajo a distancia. Y permite también una compensación, permite acordar, esto está en el decreto reglamentario, una compensación económica por el uso de las herramientas y equipos de trabajo de propiedad del trabajador remoto, del trabajador. Entonces yo puedo acordar, mire, sabe que usted tiene su computador, se siente muy contento, tiene sus internet, tiene todo eso fresco. Yo le doy un valor económico que es adicional, ojo, es adicional al del auxilio compensatorio por el costo de servicios públicos. Bueno, ese es adicional. ¿Por qué razón? Porque si yo no le doy nada al trabajador de herramientas y el trabajador las provee, entonces yo puedo acordar una compensación económica por eso.
Importantísimo, también se creó con el decreto reglamentario un formulario específico para la afiliación de los trabajadores a las ARL. Vuelvo y les digo, las ARL ya tienen implementado varios formularios, uno para trabajo en casa y otro para trabajo remoto, pues debe existir y el manejo de todo lo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El trabajador remoto debe participar absolutamente de todo eso. En principio se le deben suministrar, y les digo en principio, pues todos los equipos de trabajo seguro y medios de protección, pues eso es apenas obvio, vuelvo y les digo, los temas de seguridad y salud del trabajo no son nuevos a raíz de estas modalidades de prestación de servicio. Se debe garantizar el derecho a la desconexión laboral y los exámenes médicos. Imagínense esto, o con una cosa, se deben ordenar las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y retiro y posincapacidad para identificar las condiciones de salud. Una de las, o esta norma, lo que ordena es algo muy simpático y es que esas órdenes también deben ser digitales. O sea, aquí en el trabajo remoto se considera que la orden debe ser digital primero y adicionalmente la posibilidad de utilizar la telemedicina porque el trabajador remoto no puede supuestamente, según la coherencia de nuestros legisladores, ir a algún lugar a que lo valoren médicamente. No, puede ser a través de telemedicina. Las IPS de salud ocupacional hoy en día tienen implementado todo el tema de telemedicina para efectos de hacer los exámenes ocupacionales de forma remota, pero pues es un poco absurdo que nos vayamos a ese extremismo de establecer eso, pero así está ordenado. Es decir, yo, empleador, le doy la orden, vaya de forma electrónica, vaya y se hace el examen, y el trabajador puede levantar el teléfono, llamar a la empresa de a la IPS y decir, mire, me programo para mi cita y aquí a través de un computador lo pueden valorar médicamente. No sé, un médico, hacer una valoración médica a través de un computador, un poco ridículo, pero es lo que tenemos, vuelvo y les digo. Ay, qué pena que me fui mucho. Eh, las obligaciones del trabajador, pues obviamente son las obligaciones de cualquier trabajador. Deben cumplir las órdenes y los reglamentos que le imponga el trabajador, el empleador, todo lo relacionado con seguridad informática y suministrar la información siempre del lugar donde se esté prestando el servicio y restituir los equipos de trabajo. No hay ninguna diferencia en esto. Hay un tema súper importante en estas normas de trabajo remoto, bueno, no tanto de trabajo remoto, sino de trabajo en casa, y es el tema de los cuidadores, y es que si se demuestra que un trabajador está velando por la protección y cuidado de un menor de edad que requiera, o de un menor de edad, o de un incapaz que requiera de su cuidado directo, entonces pueden acordar una jornada especial, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Eso es a grandes rasgos también, entonces, el trabajo remoto y el trabajo a domicilio. Pues miren, les cuento lo siguiente, y esto lo dejé último por esta razón. El trabajo a domicilio existe desde el año 1950. Desde el año 1950 existe nuestra legislación laboral en Colombia. El Código Sustantivo del Trabajo expidió el trabajo a domicilio. Y esto se los menciono, ¿por qué razón? Porque conozco ya varias, qué pena, se me fue trabajado a domicilio, y es que pena, es trabajadora a domicilio, me faltó la R acá, lo siento, presento disculpas. Pero les puedo contar que hay varios abogados que están informando que, venga, se acaba la emergencia sanitaria y entonces podemos utilizar lo que ya teníamos, el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio, entonces, maravilloso. ¿Y por qué están sugiriendo el trabajo a domicilio de esta forma? Por una sencillísima razón, porque tiene una reglamentación extremadamente corta y mucho menos vinculante y obligatoria que las otras modalidades que hemos hablado, de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto. ¿Por qué? Pues porque esta norma, trabajador de domicilio, en 1950 parecía muy buena, muy interesante. Obviamente con el paso del tiempo, pues fue cayendo en desuso, y pues cada vez es un poquito más difícil de desarrollar. Obvio, si lo ponemos en su contexto histórico, en una interpretación histórica, pues es una modalidad súper vanguardista. ¿Por qué razón? Porque es una modalidad de prestación de servicio en la que el empleador le otorga una serie de herramientas al trabajador para que preste desde su casa y con el acompañamiento de su familia cuando puedan cumplir esas funciones.
Pero si lo vemos, realmente es una modalidad creada para cargos 100% operativos y de transformación o producción de bienes y comercialización que comercializa el empleador. ¿Por qué les digo esto? Porque inclusive su decreto reglamentario, que es el decreto 210 de 1953, que está vigente, establece de forma clara que es para los trabajadores que reciben del empleador las materias primas y los elementos destinados a ser manufacturados y expendidos por cuenta de este último. Entonces, en mi criterio, puede que el empleador en ese momento le diga, mire, ¿sabe qué? Yo le doy todas las herramientas y usted cree y manufacture. Bueno, pueden decir, es que yo soy un programador, yo tengo una empresa de programación, entonces el trabajador desde el computador puede programar y esta es el servicio que yo estoy ofreciendo, mi actividad comercial. Puede que tenga sentido, eso es cierto, pero no puede ser usado el concepto de trabajador a domicilio para exonerarse del resto de obligaciones que han sido incluidas en las otras modalidades de prestación de servicio a distancia. Y realmente creo que lo que están usando los abogados que están recomendando este uso es para excluir, por ejemplo, en el teletrabajo de la contratación de un servicio de ambulancias para la atención de urgencias, como les dije. Yo no creo que eso debería pasar por una razón, porque es que las normas de seguridad y salud en el trabajo sí aplican indistintamente para cualquier tipo de contrato de trabajo. Yo no puedo decir entonces que a trabajador y esto sí se los digo que para eso lo usan, como está el trabajo a domicilio, entonces aquí no tengo obligación de utilizar y de pagar un auxilio económico de conectividad o de compensación de herramientas de trabajo. Eso es un poco absurdo. Como yo en el trabajo a domicilio estoy obligado a dar las herramientas, entonces no tengo que compensar nada. Y por eso lo que les digo, en mi criterio, lo que se está recomendando, la razón de que estén utilizando esta norma, que es muy buena, es muy importante y está siendo aplicable, es simplemente para exonerarse de la responsabilidad de pago de los temas de ambulancia y de atención a urgencias por enfermedades y accidentes de trabajo y temas de auxilios de conectividad. Nada más. Y eso solamente se hace. Inclusive, cuando la Corte Suprema de Justicia, si bien esta norma en el año 98 y después no ha sido replicada porque no se han encontrado más casos de trabajo a domicilio, estableció que es un concepto sui generis de la prestación del servicio. En ese momento era sui generis, hoy en día obviamente es lo menos sui generis el trabajo a distancia, pero es una modalidad que que tiene por generalidad establecer que el salario se pueda estipular por una unidad de obra. Y aquí les pongo un ejemplo. El ejemplo típico del trabajo a domicilio es cuando los temas de costura, de coser en el año 1950 y posteriores años, pues yo le podía dar todas unas herramientas de costura al trabajador para que junto con su familia pudieran ayudar a manufacturar y a crear prendas. Hoy en día podemos reemplazamientos con el tema del computador, el tema de los programadores, todo ese tipo de cosas. Creo que sí, pero hay que verlo con beneficio inventario. No quiero decir que por el hecho de que en el decreto 210 de 1953 no se establezca una reglamentación respecto a un auxilio de conectividad y ese tipo de cosas, pues no puede uno lavarse las manos decidiendo, como allá no está, entonces puedo usarlo. Bueno, otros abogados lo están recomendando. Y eso es lo que está pasando en este momento. Si ustedes ven, esto es lo que ha dicho la Corte Suprema sobre esta modalidad de prestación de servicios. Es un servicio que se presta en las instalaciones, que no se presta en las instalaciones del empleador. Se imparten órdenes de modo sui generis, el salario se puede estipular por una unidad de obra y el control que puede ejercer el empleador no es el que normalmente realiza, obviamente, porque es a distancia, y los tres elementos y se cumplen los tres elementos estructurales, pero no son detectables con una nitidez clara, sobre todo la subordinación, pero pues porque no es una sucesión de órdenes diarias, pero pues sigue siendo un contrato de trabajo. Bueno, lo que sí les digo es que el trabajo a domicilio puede ser utilizado, es muy bueno, puede ser implementado porque también uno tiene que actualizar la norma a su contexto histórico. En mi criterio, esta norma la podemos utilizar, pero lo que sí les digo es que en vez de decir que no, como no hay una reglamentación del auxilio económico de conectividad y yo con eso me libero, pues yo más bien los invitaría de una forma más coherente a decir, venga, lo que podemos establecer entonces es un auxilio económico que no tiene que estar sujeto al auxilio legal de transporte, algo un poquito más coherente.
Lo mismo que tener una cobertura en temas de servicios de salud, pues para que la persona tenga una atención a urgencia. Recordemos que cuando los empleadores prestan los servicios de forma presencial, tienen la obligación de atención de brigadas de emergencia y de atención de urgencia, tener una persona capacitada en dar RCPs y hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos actualmente. Bueno. Simplemente esto se los dejo para que ustedes lo puedan observar, las características y diferencias de las modalidades de trabajo a distancia. Estas son las del teletrabajo, estas son las de trabajo en casa, estas son las de trabajo remoto y estas son las de trabajo a domicilio. Aquí pueden encontrar de forma transversal y diferencias y características entre unas y otras. Es básicamente todo lo que hemos explicado, entonces pues no vale la pena ni siquiera repetirlo, pero pues me interesa aquí si ustedes quieren tomarle un screenshot. De todas formas, recuerden que nuestra presentación queda cargada en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar si lo quieren ver. Bueno, Perfecto. eh, pues Muchas obviamente gracias. agradecemos toda su retroalimentación y pues Felipe, no sé si hay algunas preguntas. Sí, hay una pregunta que nos hacen por el chat y ¿es posible otorgar el home office como un beneficio laboral? La respuesta es sí, el home office va a ser un tema de un beneficio laboral. Lo que pasa es que tienen que tener claro lo siguiente. Primero, home office no puede ser entonces más de 2 veces a la semana en la casa. ¿Por qué razón? Porque si no sería un teletrabajador suplementario. Primer punto. Segundo punto, yo creo que el tema de salario emocional ya del home office está cayendo un poquito en con sus beneficios porque ya no es tan llamativo. Claro. Ya en este momento las personas les parece muy importante trabajar en la casa, maravilloso, yo no digo que no, muy bueno, pero tienen que tener claro una cosa. Después de 2 años de donde las personas ya vienen trabajando en la casa, no va a ser un atractivo solamente permanecer en la casa. Entonces, ese tipo de conceptos de salario emocional yo creo que uno debe complementarlos con otros tipos de criterios de salario emocional, otras ayudas que en una charla individual se las puedo explicar, les puedo comentar, pero pues sí, sí se puede dar y pues sin que no se vaya a confundir con el tema de teletrabajo suplementario. Juan, el tema que vivimos en Bogotá especialmente y en otras ciudades con el cierre y mantenimiento de vías principales, obras públicas, etcétera, ¿eso podría constituir una circunstancia especial o extraordinaria de las que habla ese nuevo decreto para implementar el trabajo en casa? Pues mire, desde el punto de vista de, del trabajo en casa, circunstancia excepcional, pues más allá de que si es un tema puntual, si fue un día, yo creo que un día no necesita hacer un trabajo en casa como implementado y habilitado, ¿sí? O sea, si fueron unas marchas, fueron unos temas, pero pues sabemos que mal que bien, tiene que demostrarse de forma evidente que no podía prestarse el servicio desde forma presencial en las instalaciones. Y ahí a veces es un poquito complicado saberlo. Yo creería que no. Yo creería, me inclinaría más que no, porque pues decir, por esto ya no puedo prestar el servicio en las instalaciones, bueno, hay otras vías, hay otras formas de poder llegar. Listo. Otra pregunta. En el teletrabajo, ¿la empresa puede establecer una semana del mes presencial y los demás a distancia? En el teletrabajo, pues si lo vamos a pensar en mi criterio, la respuesta es no. Primero, el autónomo siempre está desde el lugar de domicilio o desde una oficina y va muy pocas veces a las instalaciones del empleador. En el móvil, nunca va. Y en el suplementario no puede ser una semana, sino es la norma habla de 2 o 3 días a la semana. Entonces no puede ser toda una semana sí, una semana no, no debería ser así. Lastimosamente lo que quedó reglamentado es que es 2 o 3 días a la semana en la casa o 2 o 3 días a la semana en la oficina. Listo. Otra pregunta, es muy importante y creo que ahí aprovecho la cuña para propaganda suya y a través de Alianta. Todos los sistemas, en especial el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, tiene que adaptarse en cada una de las modalidades, porque yo creo que en el del teletrabajo es muy importante, pero en todas las demás también tiene ciertas características que debería ajustarse la modalidad de trabajo frente a al sistema de gestión, ¿cierto? Sí, eso es un muy buen punto. En el caso de que yo acepte y implemente cualquier tipo de modalidad de trabajo a distancia que hemos hablado, necesariamente
tiene que estar implementado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive a través de Alianta les podemos ayudar a las personas que necesiten eventualmente. Nosotros contamos con una persona que realiza los procesos, que pues no es abogada y es una persona que tiene conocimiento sobre sistemas de gestión de seguridad y salud de trabajo, y específicamente cualquier modalidad de estas de trabajo a distancia que hemos visto, pero sí, la orden es que, lo más importante es que debe estar en cualquiera de las modalidades, debe estar el sistema de gestión cubriendo todos los riesgos y peligros al respecto. Listo. Hay una pregunta frente al teletrabajo y frente a cómo a una modalidad de trabajadores puedo, digamos que cambiar el modelo contractual. ¿Eso lo puedo hacer así inicialmente hubiera tenido una modalidad de trabajo inicialmente diferente? Es decir, ¿eso se hace, por ejemplo, por un otro sí o cómo es la modalidad para Sí, modificarlo? sí, independientemente de cualquier modalidad que yo tenga actualmente, que- puedo migrar a otra, no hay ningún inconveniente, puedo migrar a otra. Recordemos que en el trabajo a remoto nunca va a las oficinas, nunca. O sea, si yo implemento trabajo remoto, pues el otro sí lo debo enviar electrónicamente para que lo firme con algún implemento de los de firma electrónica y digital. El teletrabajo, pues sí lo puedo firmar presencial, no hay problema, pero puedo migrar a cualquiera de las modalidades, y en el trabajo remoto se debe especificar cuáles son las circunstancias que la ley estableció, que son solamente tres, que puede ir a las instalaciones de la empresa, básicamente para un tema de capacitaciones y unas charlas, pero tienen que ser muy excepcionales. Pero sí, simplemente es cumplir con requisitos. En el de trabajo remoto me inclinaría un poco a decir que si estoy de presencial y voy a enviar a trabajo remoto, me inclinaría a reformar completamente el contrato de trabajo. No, o sea, hacer un otro sí, reformando absolutamente todo el contrato. Si fuera remoto en teletrabajo, sí podría hacerse solo por la parte, o sea, Correcto. digamos, Con un parcialmente. otro sí, eso sí, así es. Listo, Juan, me queda una pregunta volviendo al trabajo remoto para tenerlo claro. Y es, bueno, está súper expreso lo que nos dices de tener unas causales específicas para ir a la oficina eventualmente. Pero, ¿qué pasa en ese caso si o sea, puedo aplicarlo el trabajo remoto en el exterior? Porque ya vimos que en el trabajo en casa, en Sí. el exterior, pues están estas condiciones, pero el remoto, ¿qué pasa con el remoto en el exterior? Miren, yo creo que sí, no hay discusión alguna que se pueda, que sí, o sea, si se permite que sea en cualquier momento, pues la respuesta es que sí. O sea, no encuentro ningún criterio para decir que no haya esa posibilidad. Pues no tiene como mucho sentido. Pero pues la respuesta es sí, pues se puede implementar si la persona puede prestar su servicio de forma remota en cualquier lugar, sin ningún determinado sitio. Simplemente se debe especificar y cumplir con las obligaciones del trabajo remoto en el exterior, y es decir, gozar de las coberturas de ARL, bueno, todo eso de todas formas, hay que hacerlo. La respuesta, en mi criterio, sí, no le veo ningún inconveniente de por qué no. O sea, no le encontraría el por qué no. Más aún cuando hemos visto que en otras normas sí lo autorizaron. Perfecto. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias nuevamente por todas estas nuevas pautas, por esta retroalimentación que nos haces en los temas que están en boga, por lo que sabremos terminar ahorita con la emergencia sanitaria. Los invitamos a que a través del link que mandamos en el chat nos dejen la retroalimentación a la charla que acabamos de tener. Y bueno, los invitamos para próximas oportunidades a nuevos seminarios y nuevos webinars que estará publicando y estará en la parte comercial de Amezquita comunicándoles a todos. Les agradecemos su asistencia, su participación y esperamos volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias para todos. Que estén bien, buen día. Un abrazo. Gracias.